El presidente de la Junta, como decía, en el plazo de, antes de que acabe el mes de febrero, se tiene que sentar con los representantes de los agricultores para que aparezca en el Diario Oficial de Extremadura, en un periodo no superior a 48 horas, medidas concretas para paliar los problemas que sufre el sector agrario. Entendemos que tenemos que tener una política agraria, entendemos que posiblemente la titular de la consejería no sea la idónea, lo está demostrando, y por eso mismo el presidente no puede seguir mandando la bola a Madrid, no puede seguir echando la culpa al salario mínimo interprofesional. El presidente de la Junta tiene competencia en agricultura que no está llevando a cabo, tiene competencia en comercio que no está llevando a cabo. Por lo tanto, entendemos que el sector se debe poner otra vez en pie de guerra. El sitio donde tenemos que manifestarnos es Mérida, las manifestaciones se harán pacíficas, entendemos que hay que hacer unidad de acción y decirle claro al presidente que se siente a hablar con los agricultores y que ponga medidas encima de la mesa, como están haciendo otras comunidades autónomas. Entonces, los agricultores en la calle tienen que estar antes de 15 días y el presidente tiene que sentarse con el sector agrario. Lógicamente, si antes de 15 días empieza a hacer propuestas concretas en el DOE, empieza a hacerlas, se desconvocarían. Si no, hay que llenar Mérida de tractores y manifestantes para ver si esta vez es verdad de que el presidente nos escucha.